Bueno, entonces, ¿qué valor tiene x? ¿Qué valor? 6. 6. Vamos a ver. No. Bueno, sí, pareciera que esto se redujo a la mitad. Si este mide 4, este mide 2. Entonces, si se redujo a la mitad, si este mide 12, este mide 6, a la mitad. Pero no, no se redujo a la mitad. Vamos a ver. Tenemos este que es semejante al triángulo chiquito, este que se formó. Porque esta base es paralela a esta. Es decir, no se los voy a pedir esto, pero nada más vamos a saber por qué son semejantes. Vamos a ver. Como esta línea es paralela a esta, este ángulo es igual a este. ¿Están de acuerdo? Como es paralela, esta línea lo que hace es formar, de hecho, esta figura. La que vimos ahí está, la de rectas cortadas por una secante. ¿Y estos cómo son? Ángulos correspondientes. Así que estos dos ángulos son iguales. ¿Están de acuerdo? Entonces, de igual manera, estos dos ángulos son iguales. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Estos de acá, este con este. ¿Sí o más o menos? Es decir, porque se tiene la figura de rectas cortadas por una secante. Ahí está. Si alargo esta línea recta y alargo cada lado, ¿qué tengo? Tengo la figura que teníamos hace rato. Ahí está, esta, la de rectas cortadas por una secante. ¿Y estos cómo son? Ángulos correspondientes. 30 es 30. Es como si este triángulo de acá fuera el ángulo de 30. Si este mide 30, ¿cuánto va a medir este? 30. Ahí está. Entonces estos dos igual, son iguales. Bueno, entonces tenemos esos dos ángulos iguales. Y si dos ángulos son iguales en el triángulo, pues el otro es igual. Este de acá, por el teorema. Más bien es igual, ¿por qué? Porque lo comparten. ¿O no? Que el triángulo grande y el triángulo chiquito comparten este mismo ángulo de la punta. ¿Están de acuerdo? Ambos lo tienen. ¿Sí? Entonces se cumple el criterio ángulo, 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 de que todos los ángulos son iguales. Por lo tanto, los triángulos son semejantes. Bueno, eso no se los voy a pedir en los ejercicios ni en el examen, pero es para saber por qué son semejantes. Se cumplen los criterios. Siempre que esta línea, esta de acá, la base del triángulo chiquito, sea paralelo al grande. Bueno, entonces son semejantes. Ahora sí, vamos a saber a qué proporción se redujo el grandote para formar el chiquito. Vamos a ver. Vamos a ver. En el triángulo chiquito, ¿cuáles son sus lados? Está el lado desconocido x y este otro lado que mide 2. Bueno, esos son sus lados, x y 2. Ahora en el triángulo grandote, ¿cuáles son sus lados? La base que es 12 y este lado que va de acá a acá. Ese es su lado. ¿Cuánto mide? Este que va de acá. ¿Mande? O sea que es. ¿Sí? ¿Sí? Dígame. Entonces sería todo el lado completo. Exacto. ¿Cuánto mide? 6. 6, muy bien hecho. Sí, porque de acá a acá es que mide 4. Y luego de acá a acá mide 2. Entonces, ¿cuánto mide todo? 4 más 2, 6. Ahí está, entonces el triángulo grandote, este lado mide 6. Bueno, vayan copiando. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces el lado del triángulo grandote mide 6 y este lado del triángulo chiquito mide 2. Por lo tanto, ¿a cuánto se redujo? A una tercera parte. ¿Están de acuerdo? 6 entre de 3, ¿cuánto es? 2.
Así que este 12, ¿entre cuánto se debe dividir? Entre 3, ¿no? 12 entre de 3, Nos queda 4. 4. Este va a medir 4 en la base del triángulo chiquito. Ahí está. Debe medir 4. Así, de esta manera. Bueno, otra manera de resolverlo es la siguiente, más formal. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dividir el lado del triángulo chiquito, es decir, el X que quiero, entre su otro lado, entre 2. Ahí está, divido. Ahorita hagan de cuenta que todavía no hemos calculado cuánto mide este. Ahora, ¿cómo lo encontramos? Dividimos este lado del triángulo chiquito, que es X, lo dividimos entre su otro lado. ¿Cuánto mide su otro lado? 2. Ahí está, X entre 2. Y esto lo vamos a igualar a, de igual manera, la división de un lado del triángulo grande entre su otro lado. Como aquí agarré primero la base del triángulo chiquito, aquí voy a agarrar también primero la base del triángulo grande. ¿Cuánto mide la base del triángulo grande? 12. 12 entre su otro lado. ¿Cuánto mide el otro lado del triángulo grande? Mide 6. ¿Están de acuerdo? Bueno, y entonces ahí está. Base del triángulo chiquito entre su otro lado. Igual a base del triángulo grande entre su otro lado. Debe ser correspondientemente. Si aquí agarré la base del chiquito, aquí debo agarrar la base del grande. Bueno, entonces, y ya despejamos la X. El 2 está dividiendo la X. ¿Cómo va a pasar al otro lado? ¿Cómo va a pasar? El 2. El 2 se está dividiendo. Va a pasar como lo contrario. ¿Qué es lo contrario a dividir? Multiplicar. Multiplicar. Entonces va a pasar multiplicando arriba, junto al 12. Va a ser 2 por 12 dividido entre 6. Dos por 12 es 24. Y 24 entre de 6, 4. Ahí está, lo que habíamos obtenido. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, entonces dudas hasta acá. ¿Sí quedó claro? Bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver. Aquí está. Ay, no. Aquí está, ejercicio clase 2. Vamos a ver. Voy a abrir otro archivo mejor. Ay, no, esto no. Vamos a ver. Es acá. Ahí está. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Consiste en calcular la altura del árbol. A ver, copien la figura y ahorita pongo las medidas.
entonces supongan que la medida de A hasta B es 2 metros. La medida de B hasta C es 18 metros. Nada más vamos a poner 18. Oh, no, sí le voy a poner metros. Ay, no. Bueno, mejor no, porque luego se está. Entonces, y la medida de E hasta B, esta línea de acá mide 3 metros. Entonces hay que calcular la altura del árbol X. A ver, cópienlo. Bueno, entonces, miren, lo que pasa es que en ocasiones, por ejemplo, si se quiere, nos dicen luego, el árbol más grande del mundo mide tanto, pero no es que alguien se subió a medir con una cinta métrica, o desde un helicóptero, no, sino que se usa semejanza de triángulos, es decir, se usan aparatos que les llaman topógrafos o estación total, lo usan los ingenieros, son esos que luego están en la calle, que tienen una mirilla, un binocular, y que están ahí haciendo mediciones en la calle, ahí viendo, haciendo mediciones con esa lente. Entonces hagan de cuenta que ese aparato es esta línea de E hasta B, ahí está, aquí está el aparato de E hasta B, ese es el aparato. Entonces, ya actualmente se puede enfocar, con esa lente se puede enfocar hasta la punta del árbol. De tal manera que el aparato nos diga que sí, que se puede, está en línea recta, a eso me refiero. Lo puede enfocar de tal manera que ya pueda decirle que está en línea recta, está enfocado de tal manera que apunta directamente a la punta del árbol. De tal manera que se forma este triángulo rectángulo. Así, lo enfoca de tal manera que quede con la punta del árbol en línea y ya pueda formar este triángulo rectángulo. Porque la altura del árbol con la tierra, con el suelo, forman ¿qué ángulo? 90 grados, aquí claramente, ¿no? Los ángulos de 90 grados generalmente se denotan así, se les pone un cuadrado acá. Bueno, entonces queremos calcular la altura del árbol. Pero ahora sí, con eso, con una cinta métrica podemos medir la distancia desde A hasta B, no hay problema. Igual podemos conocer la altura de la estación total o del topógrafo. Y ya de B hasta la base del árbol, eso también se puede medir con una cinta métrica sin problemas. Entonces por eso estas medidas son conocidas, las que están en el suelo. Y la altura del topógrafo. Y ya hay que calcular la altura del árbol. Bueno, estos dos triángulos son semejantes porque tienen un lado proporcional. El 2 es proporcional al 18. ¿Por qué? Porque este lado, el de A hasta B, está dentro del lado de A hasta C. Como se forma dentro de él, entonces son proporcionales. Es decir, es parte de él. Así que son proporcionales. Luego los dos triángulos, este chiquitito que estoy remarcando con el lápiz, ese, comparten este mismo ángulo, este que estoy dibujando, ese. Lo comparte, es el mismo ángulo que tiene el ángulo chiquito con el triángulo grande, ¿no? Comparten ese mismo ángulo. Y finalmente los dos tienen un ángulo de 90 grados, porque este está recto. Es decir, este de acá, a ver, lo voy a enfocar más. Ahí está. Es un ángulo recto. Como esta es una línea vertical, hacen que un ángulo recto. Ahí está. Entonces, ¿qué criterio se ocupa? Se ocupa el criterio ángulo, lado, ángulo. Tienen un lado igual, este de acá. Un lado proporcional, 2 es proporcional a... no, 18 es lo que mide de B hasta C. 2 es proporcional a todo el lado que va de A hasta C. A todo. Porque es parte de él. Y otro ángulo igual, el de 90. Así que los triángulos son proporcionales. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a resolver el problema. De igual manera, vamos a resolverlo.
A ver, queremos la altura del árbol X. Entonces dividimos la altura del árbol entre... Ah, bueno, ¿qué es la altura del triángulo? La altura del árbol viene siendo la altura del triángulo grande. Entonces dividimos altura del triángulo grande entre su base. ¿Cuánto mide la base del triángulo grande? Dieciocho. No, la base del triángulo grande ¿de dónde a dónde va? Desde el vértice A, desde acá, hasta el C. Son 20, 20. son 20 bloques. Exacto, muy bien. Son 20. Exacto, 2 más 18, 20. Ahí está, porque son los dos, el de 2 y el de 18. Ahí está, entonces altura, dividimos altura del triángulo grande entre su base. Sería x entre 20. Ahí está. Y eso lo igualamos a... De igual manera, la división de los lados del triángulo chiquito. A ver, vamos a ver. Si yo agarré primero la altura del triángulo grande, su altura del triángulo grande, entonces voy a poner primero acá la altura del triángulo chiquito. ¿Cuál es la altura del triángulo chiquito? 3, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? 3. Y lo divido entre su base, porque también dividí entre la base del triángulo grande. Así que aquí también voy a dividir entre la base del triángulo chico. ¿Cuánto es? 2. Ahí está. Y ya quedó planteada la ecuación. A ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces despejamos ya la X. El 20 está dividiendo la X. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Multiplicando. Junto al 3 va a pasar multiplicando arriba. Entonces va a ser 20. 20 por 3. Exacto. Entre de 2. De 2. Muy bien. Sería 30, ¿no? 30, exacto, muy bien. Entonces eso mide la altura del árbol. Mide 30 metros. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Sí se entendió? Bueno. Entonces, si no hay dudas, vamos a ver el siguiente tema. Vamos a ver. Pongan como título Teorema de Pitágoras. Pongan como título Teorema de Pitágoras. Bueno, entonces esto solamente se aplica para triángulos rectángulos. Entonces vamos a poner un triángulo rectángulo tiene las siguientes características. A ver, copien. Bueno, entonces vamos a dibujar aquí un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, por eso voy a hacer un ángulo de 90 grados. A esta línea le voy a dar un giro de 90 grados. De tal manera que se forme exactamente eso, un ángulo de 90, un ángulo recto. Ahí está. Y... bueno, y ya lo cerramos. Entonces, como he dicho, el ángulo de 90 grados siempre se representa
haciendo un cuadrado, aquí donde está el ángulo de 90. Ahí está. ¿Un ángulo qué dijo, perdón? Mande, recto. Así se les dice a los de 90. Recto. Ahora entonces, el triángulo rectángulo va a tener las siguientes características. El lado que esté frente al ángulo de 90 grados, el que esté viendo el ángulo de 90 grados, se le va a llamar la hipotenusa. Esa es la hipotenusa, es el lado más grande del triángulo rectángulo y está frente al ángulo de 90 grados. De 90 grados. Bueno, entonces el lado que está frente al ángulo de 90 es la hipotenusa. Y los otros dos lados, ¿quiénes son? Son los catetos. Ahí está, el más importante que hay que identificar es la hipotenusa. Ya los otros dos lados son los catetos. A ver, cópienme. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, ¿ya copiaron? ¿Sí o no? Bueno, bueno. Bueno, gracias. Bueno, entonces en el triángulo rectángulo a la hipotenusa generalmente se le va a denotar con la letra C. Ahí está, con la letra C. Y los otros dos lados con A y B. Y no importa el orden, se pueden intercambiar. El B puede ser este de acá. Ay, no. El B puede ser este de acá. Y el A puede ser este de acá. No importa con el A y el B. El único importante que siempre hay que identificar es el C, que es la hipotenusa. Es el que está frente al ángulo de 90 grados. Ahí está. Y ya los otros dos son A y B. Y no importa el orden, los pueden intercambiar. Bueno, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces si ya copiaron, bueno, entonces ahora sí el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo se cumple que lo siguiente, la hipotenusa al cuadrado, el C elevado al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Y así lo vamos a representar como A cuadrada más B cuadrada. Ahí está. Lo que mida la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a los catetos elevados al cuadrado y sumados. Ahí está, la suma de los cuadrados de los catetos. A ver, copien. Bueno, y si quieren escribimos eso en forma de enunciado. La suma de los cuadrados de los catetos
es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. A ver, cópialo. Está ahogando. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ah, bueno. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. Ahí está, bueno. Supongan que este lado mide 3 y este 4. Entonces hay que averiguar cuánto mide este lado desconocido, X. A ver, cópienlo. Bueno, ¿ya copiaron? Ya. Bueno, entonces, bueno, hay que encontrar la hipotenusa, cuánto vale este lado desconocido X. Hay que identificar quién es C, quién es A y quién es B. ¿Quién es C en este caso? ¿Eh? ¿Mande? ¿E? ¿O cuál? No, este es un 3, no es un E. ¿Cuál es C? Es decir, en la letra, en la fórmula. La X. Exacto, muy bien. Me refiero que en la fórmula del teorema de Pitágoras vamos a usar esta fórmula, la del teorema de Pitágoras, que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y les dije que C siempre va a ser la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo rectángulo? Es X, como me dijeron, muy bien. La X. Exacto, muy bien. X. Perfecto, entonces aquí ya vamos a identificar. Este va a ser C. Ahí está, es el único que hay que identificar. Y ya los otros son A y B. Este si quieren que sea A y este que sea B. A ver, cópienlo. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ah, bueno, entonces sustituimos en el teorema de Pitágoras. Ahorita al final copian esto, al final. Ah, bueno, entonces, ¿quién es C? En nuestro caso, en nuestra figura, ¿quién es C? Es el X, ¿no? Entonces, en vez de C, voy a poner X. Y como está elevado al cuadrado, pues lo voy a elevar al cuadrado. Ahí está. ¿Y a qué es igual esto? A A cuadrada. ¿Cuánto vale A? A vale 3. Entonces, en vez de poner A al cuadrado, voy a poner 3 al cuadrado, muy bien. Más B al cuadrado. ¿Cuánto vale B? 4. 4 al cuadrado. Exacto, en lugar de B voy a poner 4. Y como está elevado al cuadrado, pues sí, este también va a estar elevado al cuadrado. Ahí está. Y ahora desarrollamos esto. Sí, con calma. Todavía no lo copian. Ah, bueno, desarrollamos esta suma. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 6. 6. 9. 9, exacto, porque 3 al cuadrado es multiplicar por sí mismo 2 veces. 3 por 3 es 9. Más 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 4 por 4, 16, ¿no? 14. 16, ¿no? Sí, 4 por 4, 16. Sí, con calma. Ah, bueno, y ya sumamos, ya elevamos al cuadrado estos dos. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado 16. Y sumamos, 9 más 16, ¿cuánto es? 25. Perfecto. Ahí está, así que x cuadrada, ¿cuánto vale? 25. Al cuadrado. Exacto, 25. No, 25 nada más. X al cuadrado vale 25. Porque la suma de esos dos es 25. Entonces
entonces la hipotenusa mide 25. No, con calma. A ver, copien esto. Copien esto. Ya. Ah, bueno. Entonces hay que despejar la x. Es decir, hay que quitarle este cuadrado. Lo podemos hacer de dos maneras. A ver, por ejemplo, analizando. Buscamos un número que multiplicado por sí mismo dos veces, porque eso es elevar al cuadrado, multiplicar por sí mismo dos veces. Buscamos un número que multiplicado por sí mismo dos veces dé 25. ¿Quién es ese número? Multiplicado por 2. No, que por sí mismo. No, recuerden, elevado al cuadrado a la 2 es que es multiplicado por sí mismo dos Cinco. veces. 5. Exacto. 5. Entonces el 5 multiplicado por sí mismo dos veces, ¿cuánto da? 25. 25. Porque 5 por 5, ¿cuánto es? 25. 25. Ahí está. Entonces eso vale la hipotenusa. Debe valer 5. Ahí está. Este debe valer 5. Ahí está. Eso es lo que vale la hipotenusa. Déjenle un espacio y pongan si esto, lo de x es igual a 5. Bueno, y si quieren aparte esto. Esta es la razón, porque 5 por 5 es 25. Profe, ahí por qué salió 16, ahí me confundí. Ah, porque 4 al cuadrado es 4 multiplicado por sí mismo dos veces. 4 por 4, ¿cuánto es? ¿Sí? A ver, 4 Sí. 4 al cuadrado es 4 por 4. 4 multiplicado por sí mismo dos veces. 4 por 4, ¿cuánto es? 16. Ahí está. Entonces por eso. Ah, bueno, entonces ¿ya copiaron lo demás? Ah, bueno, ¿sí dudas hasta acá? ¿Sí quedó claro? Ah, bueno. Entonces, otra manera de hacerlo es... Profe, ya. Ah, bueno, muy bien. Es pasar el 2 al otro lado. ¿Cómo pasamos el cuadrado al otro lado? Es decir, vamos a pasar este 2 que le estorba al x, lo vamos a pasar aquí. ¿Qué es lo inverso de elevar al cuadrado? ¿Qué es lo inverso de elevar al cuadrado? A ver, otra vez. Este 2 va a pasar al otro lado, a la derecha. Va a pasar como lo contrario. ¿Qué es lo contrario a elevar a la potencia 2? Es la raíz cuadrada. Lo había dicho la clase pasada. Lo contrario a sumar es restar, lo contrario a multiplicar es dividir, y viceversa. Y lo contrario a la potencia, ¿qué es? La raíz. Entonces esta es una potencia. ¿Qué es lo contrario a la potencia? La raíz. Entonces este cuadrado pasa al lado derecho como raíz cuadrada. Y le aplica la raíz cuadrada a 25. Y ya, raíz de 25, ¿cuánto es? 5. Precisamente por eso, porque 5 por 5, ¿cuánto es? 25. Ahí está. A ver, copienlo. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? No, no. Ya. Ah, bueno. Vamos a hacer otro ejercicio. Ah, no. Ahí está. Ah, bueno, supongan que este lado mide 10. Y este lado mide, digamos, 8. Ahora hay que encontrar este lado desconocido x. A ver, cópienlo.
Bueno. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de x? Vamos a ver. ¿Cuál es la hipotenusa en este triángulo rectángulo? ¿Quién es C? Es decir, recuerden que C siempre va a ser la hipotenusa. 10, ¿no? ¿Mande? ¿10? Efectivamente. Ujú. El que está frente al de 90 grados. Ahí está, el que está Ajá. viendo. Entonces 10 va a ser la hipotenusa, va a ser el C. Ahí está, y es el que debemos identificar primero. Y ya los otros dos son los catetos. Este, si quieren, es el A, nómbrelo como A. Y este, el B. Sí, no importa, es indistinto. El X bien B. pudo haber sido el B y el 8 el A. Ahí está, a ver, cópienlo. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces aplicamos otra vez la fórmula del teorema de Pitágoras para encontrar ese lado desconocido. Entonces c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces, ¿cuánto vale c? Vale 10. Ahí está, entonces en vez de c ponemos 10. Y como está elevado al cuadrado, entonces 10 va a estar elevado al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ¿y esto cuánto es igual? A al cuadrado. ¿Cuánto vale a? Vale x, ¿no? Entonces en vez de a, ahí va x. En este caso la a es la incógnita, la x. Más b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? 8. 8 al cuadrado. Bueno, no importa si el número lo ponen entre paréntesis o no. Sí, no importa. Bien puede llevar, como es un solo número, como es uno solo, lo pueden poner en paréntesis o no. Esta vez le voy a poner paréntesis. Entonces b, ¿cuánto vale? 8. Y va a estar elevado al cuadrado. Ahí está. Bueno, entonces resolvemos esta operación. 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100. 100, exacto. 100. Más, que diga igual, a x al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 64. Exacto, es multiplicar 8 por 8. Ahí está, a ver, cópienlo, vayan copiando. No, entonces ahí ya va a terminar la clase. Entonces despejamos. Ay, no. Entonces vamos a despejar. Este 64 está sumando. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Restando. 100 menos 64. ¿Y esto a cuánto es igual? A x cuadrada. Entonces x cuadrada, ¿cuánto va a ser igual? Esto va a ser igual a 100 menos 64, ¿cuánto es? 36. Bueno, es decir, nada más paso el x cuadrada del lado izquierdo y esto del lado derecho. No pasa nada. Y x cuadrada, ¿cuánto es igual? 64 menos 100 menos 64 es 36. Ahí está. Y ahora despejamos la x. Este cuadrado, ¿cómo va a pasar al otro lado? Va a pasar como raíz cuadrada. Raíz de 36. Ahí está. Y raíz de 36, ¿cuánto es? Es 6. Ahí está. Entonces eso es el valor de x. Esto va a valer este lado, va a valer 6. Lo cual es correcto, porque la hipotenusa siempre debe ser el más grande. Este salió pues más chiquito que la hipotenusa.